Cuando el padre del inspector Slack es encontrado muerto en circunstancias extrañas, el pueblo tranquilo se sacude en su núcleo. Pausa breve, tono intrigante. Pero, detrás de las caras ordinarias y las sonrisas educadas, la señorita Marple percibe secretos mucho más oscuros de lo que nadie se atreve a admitir. Susurro reflexivo. Secretos que podrían hacer que este caso sea aún más mortal de lo que ya parece. La niebla de la mañana colgaba baja sobre ese Temeri, aferrándose al verde del pueblo como un chal gris que se negaba a ser sacudido. La señorita Jane Marple se sentó en su salón, cuidando cuidadosamente su tejido, cuando el fuerte repique del golpeador de latón anunció un visitante temprano. Golpe seco, pausa. A través de las cortinas de encaje, vislumbró la figura familiar de la señora Dolly Bantry, apresurándose por el camino del jardín. Su apariencia, generalmente inmaculada, estaba ahora algo desaliñada. Jane, exclamó con voz alterada, tono agitado. La señora Bantry atravesó la puerta antes de que la señorita Marple pudiera levantarse para saludarla. Lo más extraordinario ha sucedido, jadeó. Arthur encontró esto empujado debajo de nuestra puerta lateral esta mañana. Con gesto urgente, le tendió un papel arrugado, como si entregara noticias de importancia nacional. La señorita Marple dejó a un lado sus agujas de tejer y aceptó la nota con dedos cuidadosos. El papel era barato, de los que se vendían en la tienda de Mabel Finch, la escritura estaba en lápiz, disfrazada deliberadamente en letras de imprenta. El mensaje, breve e inquietante, decía: pregúntale a Slack por qué su padre no llevaba su reloj esa noche. Qué peculiar, murmuró la señorita Marple en voz baja, tono pensativo, y que muy específico. Eso mismo pensé, replicó Dolly Bantry, dejándose caer en el sillón de chins sin esperar invitación, como solía hacer en casa de su amiga, tono de familiaridad ansiosa. ¿Qué noche? ¿De quién es el reloj? ¿Y por qué alguien debería importarse con lo que el padre del inspector Slack estaba o no estaba usando? La señorita Marple dobló la nota con cuidado. El padre del inspector Slack, repitió lentamente, como si la memoria se abriera paso, tono evocador. Recordaba vagamente a George Slack, un hombre pequeño, preciso, que había trabajado como vigilante nocturno en varios establecimientos de la aldea. Había muerto hacía años, aunque las circunstancias exactas escapaban a su recuerdo inmediato. Creo, dijo en voz baja, tono serio, que deberíamos llevar esto al inspector Slack. Las notas anónimas rara vez traen buenas noticias, pero, ocasionalmente, traen las verdades necesarias. La sala de Tebluebel ocupaba la esquina donde mucho Benham Road se unía con la High Street del pueblo. Sus ventanas de arco ofrecían una excelente vista de los que venían y pasaban. Fue allí, una hora después, donde la señorita Marple y la señora Bantry encontraron al inspector, holgazaneando sobre una taza de té que hacía mucho tiempo se había enfriado. El inspector Slack era un hombre de considerable presencia, cabello gris de hierro y un bigote que sugería servicio militar. Su reputación de inmutabilidad era igualada solo por su conocida impaciencia con los chismes de la aldea. Cuando la señorita Marple se acercó a su mesa, su expresión se volvió de inmediato cautelosa. Señorita Marple, señora Bantry, saludó, levantándose a medias, de manera formal pero fría, tono distante. Si se trata otra vez del gato desaparecido de la señora Henderson. Se trata de su padre, inspector, dijo la señorita Marple con suavidad, tono gentil, produciendo la nota. Alguien pensó que deberíamos saber sobre esto. El cambio en el semblante de Slack fue inmediato y sorprendente. El color desapareció de su rostro curtido mientras leía el mensaje. Su mano tembló casi imperceptiblemente antes de dejar el papel con un cuidado deliberado. Mi padre murió hace 15 años, dijo al fin, con voz cuidadosamente controlada. Fue un accidente. Se deslizó en el Old Milles Louise durante una tormenta. Hubo una investigación. El veredicto fue, desgracia. Por supuesto, asintió la señorita Marple con serenidad, tono reflexivo, pero alguien parece pensar que hay más por decir sobre esa noche. Pausa breve. Sobre un reloj. El inspector Slack guardó silencio durante un largo momento, mirando por la ventana de la sala de té hacia el verde del pueblo. Mi padre siempre llevaba un reloj de bolsillo, dijo al fin, con un hilo de voz. Era su orgullo. Lo había heredado de su propio padre. Lo tengo ahora. Se tocó inconscientemente el abrigo a la altura de la cintura. ¿Pero por qué alguien lo mencionaría? Sacudió la cabeza, incapaz de comprender. La señora Bantry se inclinó hacia adelante, con ansiedad evidente, tono agitado. Dijiste que se resbaló en el molino. Eso es bastante peligroso, ¿no? Especialmente en una tormenta.
La corriente del molino estaba alta esa noche, confirmó Slack de mala gana. Era pleno verano, habíamos tenido lluvias terribles toda la semana. El puente peatonal estaba resbaladizo y las compuertas del Sluice abiertas para manejar el agua de la inundación. Padre volvía tarde a casa desde sus rondas en la finca Vender. Debió haber tomado un atajo por el puente, y perdido el equilibrio. La señorita Marple asintió pensativamente, tono bajo, meditativo. ¿Y quién lo encontró? Bill Tarrant, el sacristán. Conducía de regreso desde Mucho Benham y vio algo en el agua, cerca del Sluice. Llamó al doctor Haddock de inmediato. La mandíbula de Slack se tensó. Todo fue perfectamente sencillo. Un accidente. Nada más. Estoy segura de que sí, respondió la señorita Marple con calma, tono suave. Pero 15 años es mucho tiempo para que alguien guarde silencio. Y ahora, han decidido hablar. O al menos, hacer preguntas. La sala de té comenzaba a llenarse con la multitud de la mañana. El reverendo Leonard Clement entró con su esposa, seguido por el doctor Haddock, quien se detuvo en su mesa con una mirada de preocupación profesional al notar al inspector Slack. ¿Todo está bien, Slack? Preguntó el médico. Pareces haber visto un fantasma. Quizás lo ha hecho, de alguna manera, observó la señorita Marple en voz baja, tono misterioso. Doctor Haddock, usted fue quien examinó al padre del inspector Slack después del accidente en el molino, ¿no? Las cejas del doctor se alzaron. George Slack. Dios mío, eso fue hace años. ¿Por qué demonios? Se inclinó sobre la nota que aún descansaba en la mesa. ¿De qué se trata? Alguien tiene preguntas sobre esa noche, explicó la señorita Marple con serenidad. Particularmente, sobre lo que el señor Slack llevaba, o no llevaba puesto. El doctor Haddock frunció el ceño y habló lentamente, como recordando con esfuerzo. Examiné el cuerpo, naturalmente. Ahogamiento, con heridas consistentes con una caída en los mecanismos del Sluice. Pobre hombre. Pero, en cuanto a lo que vestía, llevaba lo normal. Sí, estoy seguro de ello. El inspector se quedó muy quieto. En su mesa, parecía sentarse un frío inesperado, tono sombrío. La señorita Marple murmuró, casi para sí misma. A veces, los hábitos de las personas honestas nos dicen más que cualquier cantidad de testimonio. Jane, no estarás pensando en investigar algo que sucedió hace 15 años, dijo Dolly Bantry, con tono de incredulidad. Pero el mensaje ya había comenzado su trabajo, removiendo el sedimento de los viejos secretos como un palo que agita el agua estancada. 3 días después del hallazgo de la nota anónima, llegó una noticia inesperada desde las oficinas del Consejo del Condado. La señorita Marple se enteró a través de Mabel Finch, que lo había escuchado de Tom Petty, quien a su vez lo supo por su primo que trabajaba para el Consejo en St. Mary. Las noticias viajaban con la eficiencia de una maquinaria bien engrasada, recogiendo adornos e interpretaciones en cada parada. Supongo que, después de 15 años, no queda mucho de nada valioso, comentó el doctor, arrodillado en el barro espeso, examinando algo con la misma atención cuidadosa que solía reservar para los pacientes vivos. El inspector Slack telefoneó ayer por la noche, pidiéndome que echara un vistazo una vez que el agua estuviera baja. El antiguo molino presentaba un aspecto melancólico, con su canal de carrera drenado. El cauce de piedra, generalmente lleno de agua corriente y transparente, revelaba ahora un fondo traicionero de lodo, tablones rotos y los desechos acumulados de décadas. Cerca de las compuertas, donde la corriente había corrido con más fuerza, el doctor había hecho su descubrimiento. El agua fría y el barro actuaron como un conservante natural, explicó con voz clínica, tono distante, pero es lo que encontré con ellos lo que resulta preocupante. Condujo cuidadosamente a la señorita Marple hacia el canal de drenaje, señalando un bulto oscuro que yacía parcialmente incrustado en el limo. Era una chaqueta, se dio cuenta ella, hecha de la lana pesada que solían usar los hombres trabajadores. A pesar de su larga inmersión, la prenda había conservado gran parte de su forma, aunque el color se había desvanecido hasta un marrón indeterminado. ¿La chaqueta de George Slack? Preguntó la señorita Marple. Casi seguro. Y mire aquí, el doctor Haddock indicó los huesos cercanos. El cráneo muestra evidencia clara de trauma. Hay una fractura en el hueso yoides, en la garganta, y un daño significativo en la parte posterior del cráneo. Esas lesiones no son consistentes con una simple caída al agua. La señorita Marple estudió la escena con la misma atención que habría dado a un patrón de punto particularmente complejo. Así que fue golpeado, o cayó hacia atrás con fuerza contra algo. El doctor asintió, más atento aún. Retiró 2 objetos cubiertos de verdín. Algo más que debería ver. Y, señorita Marple,
Hay una cosa más, la costura posterior de la chaqueta, en el lado izquierdo. Tiene una rotura distintiva. Bastante fresca cuando ocurrió, diría. Los bordes no están deshilachados por el tiempo ni por el agua. La señorita Marple examinó la rasgadura con cuidado. Era limpia, como si la tela se hubiera enganchado en algo agudo y se hubiera arrancado con fuerza. Enderezó lentamente la espalda, su mente trabajando con rapidez. Doctor Haddock, ha sido muy minucioso, pero me pregunto si podría mostrarme exactamente el puente. El puente era una construcción sencilla, tablones de madera sostenidos por pilares de piedra, con un único pasamanos a cada lado. Sin embargo, una sección mostraba signos de daño reciente. Engancha más ropa de la que debería, observó el doctor. La señora Clement rompió su mejor chal aquí el mes pasado. Todos hemos pensado en pedirle a Tom Pardy que lo arregle, pero nunca se hace. La señorita Marple midió con los ojos la posición de los clavos, observando su altura y ángulo. Para la estatura modesta de George Slack, quedaban a la altura justa para atrapar la parte posterior de una chaqueta, exactamente donde se había hallado la rotura. La lluvia, dijo de pronto, mencionó que fue tormentosa aquella noche. Fuertes lluvias, torrenciales a ratos, luego más ligeras. El típico temporal de verano que va y viene en oleadas. ¿Por qué lo pregunta? La señorita Marple pasó un dedo por el pasamanos, siguiendo el grano de la madera. La lluvia corre con el grano, ¿no? Fluye a lo largo de estos tablones de manera previsible. Se detuvo en una sección donde la madera estaba más oscura, como manchada, y, sin embargo, esta marca aquí, corre contra el grano. Como si algo hubiera sido arrastrado a lo largo. El doctor se inclinó para mirar más de cerca. Por George, tiene razón. Y mire aquí, hay una escama atrapada en la veta. Pintura, quizá, o pulimento. Pulidor de botas negras, diría yo, completó la señorita Marple en silencio, tono grave, la misma sustancia que encontramos en el puño de la chaqueta del pobre señor Slack. Ambos guardaron silencio, dejando que el peso de las implicaciones los envolviera como niebla matinal. Finalmente, el doctor se aclaró la garganta. Señorita Marple, temo que debo preguntarle algo. ¿Cree usted que la muerte de George Slack fue realmente un accidente? Ella miró a través del prado pacífico, donde las ovejas pastaban contentas bajo el sol de la tarde. A lo lejos, la aguja de la iglesia de St. Mary se alzaba sobre los árboles, sólida y tranquilizadora. Sin embargo, bajo esa calma pastoral, viejos secretos se agitaban como criaturas inquietas en su sueño. Creo, doctor Haddock, que alguien quiso que pareciera accidental. Si lo logró o no. Recogió un pequeño fragmento de ladrillo de la base del puente y lo examinó a la luz. Eso está por verse. Aunque sospecho que la verdad ha esperado pacientemente, todos estos años, a que alguien hiciera las preguntas correctas. Mientras caminaban de regreso al pueblo, la mente de la señorita Marple ya giraba hacia la siguiente pregunta. ¿Quién, en St. Mary Mead, habría tenido acceso al polvo de ladrillo, al pulidor de botas, y la oportunidad de estar en el molino viejo en aquella tormentosa noche de verano, 15 años atrás? Más aún, ¿quién habría tenido motivos para querer la muerte de George Slack? Las sombras de la tarde se alargaban cuando llegaron al verde del pueblo, pero la señorita Marple presentía que la investigación real apenas comenzaba. El descubrimiento en el molino viejo había agitado al pueblo como un palo que remueve el agua de un estanque tranquilo. A la mañana siguiente, todos en St. Mary Mead parecían saber que la muerte de George Slack estaba siendo cuestionada, aunque los detalles variaban según quien contara la historia. La señorita Marple se convirtió en receptora de numerosas visitas. Cada persona, aparentemente preocupada por la angustia del pobre inspector, pero claramente con la esperanza de obtener un poco de información privilegiada. Fue durante una de esas visitas, de la señora Clement, que aprendió algo particularmente interesante. Lo más extraño, dijo la señora Clement, aceptando una taza de té. Leonard estaba revisando los viejos registros de la parroquia anoche, tratando de encontrar la fecha exacta del funeral de George Slack para el servicio conmemorativo. Encontró sus notas de aquella terrible noche, y todo volvió a su memoria con una viveza inquietante. La señorita Marple dejó su taza con cuidadosa precisión. ¿Su esposo guardó notas sobre esa noche? Oh, sí. Siempre lo hace. Cuando ocurre una tragedia en el pueblo, le gusta registrar quién estuvo, y cuándo. En caso de que después haya preguntas sobre los funerales, o los seguros. Muy metódico, mi Leonard. La señora Clement hizo una pausa para beber té. Recuerda que varias personas vinieron al vicaraje esa noche, buscando refugio de la tormenta, o simplemente compañía en un clima tan terrible.
Qué considerado de su parte buscar consuelo en el vicaraje, observó suavemente la señorita Marple, tono amable. ¿Quién vino esa noche? Pues, estaba Nora, la joven Nora. Aunque supongo que ya no debería llamarla así, ahora que es la señora Fielding. Ella me ayudaba a embotellar las grosellas de nuestro jardín. Una muchacha tan capaz, aunque parecía bastante nerviosa. Se sobresaltaba con cada ruido. La señorita Marple tomó nota mental. Nora había sido esposa de Owen Fielding durante 10 años, pero hacía 15 aún era doncella en la finca, joven y soltera. ¿Y estuvo con usted toda la noche? Hasta bastante tarde, sí. Dijo que no quería volver sola a casa con ese clima. No podía culparla. Se quedó hasta que la banda de baile en el salón empezó a tocar. Podíamos escuchar la música con claridad desde la cocina. Eso fue a las 9 en punto, como siempre. La conversación fue interrumpida por un golpe en la puerta. La señorita Marple la abrió, para encontrar a Owen Fielding en el umbral, sombrero en mano, visiblemente incómodo. Señorita Marple, espero que perdone la intrusión. Escuché que usted, es decir, el inspector Slack mencionó que estaba investigando la muerte de su padre. Owen era un hombre bien construido, de unos 40 años, con las manos desgastadas de alguien que trabajaba al aire libre. Como gerente de la finca de Sir Ambrose Berwick, era responsable de una gran cantidad de propiedades y se había ganado una reputación de confiabilidad. Por favor, entre, señor Fielding, dijo la señorita Marple con suavidad. La señora Clement me estaba contando sobre aquella difícil noche de hace 15 años. El rostro de Owen se ensombreció ligeramente. Un asunto terrible. Pobre George, aunque no estoy seguro de que bien hace remover viejas brasas ahora. A veces, respondió la señorita Marple con calma, el carbón viejo todavía conserva algo de calor. ¿No toma asiento? Estaré muy interesada en escuchar sus recuerdos de esa noche. Owen se sentó con cierta incomodidad en el borde del sofá. No hay mucho que contar, de verdad. La tormenta había dañado algunos de los edificios de la finca, persianas sueltas, vidrios rotos, ese tipo de cosas. Yo estaba revisando los daños y asegurando lo que podía. Debió de ser un trabajo desagradable en ese clima. Lo fue, pero necesario. Sir Ambrose estaba en Londres, y era mi responsabilidad proteger su propiedad. Owen se enderezó ligeramente, como recordándose a sí mismo su importancia. Estuve en los cobertizos de la finca aproximadamente desde las 8:45 hasta las 9:15. Me guié por el reloj de la iglesia, recuerdo haber escuchado claramente las campanadas del cuarto de hora. La señora Clement levantó la vista de su taza de té. Qué afortunado que pudiera escuchar el reloj tan claramente desde la finca. Es una gran distancia. El sonido viaja en una noche tranquila, respondió Owen, bastante rígido. Y la tormenta ya había pasado. Solo quedaba una lluvia ligera. Después de que Owen se marchó, prometiendo ayudar en lo que pudiera, la señorita Marple acompañó a la señora Clement hasta la puerta. Cuando pasaban frente a la sala de Tebluebel, se encontraron con Bill Tarrant bajando de su camión de reparto, su rostro curtido arrugado por la preocupación. Señorita Marple, justo la persona que quería ver. Bill era un hombre grande y jovial, cuyo negocio de transporte lo mantenía en las carreteras a todas horas. Es terrible lo del pobre George. No puedo dejar de pensar en aquella noche, al encontrarlo así. Debió de ser un shock terrible, dijo la señorita Marple con simpatía. Usted regresaba de Match Benham, si no me equivoco. Así es. Tenía una entrega tardía en el patio de mercancías del ferrocarril. Una noche espantosa para conducir, con la lluvia y todo. Bill se quitó la gorra y pasó una mano por su cabello ralo. Me detuve en The Swan para revisar mi lámpara Tilly. El vidrio se había roto y estaba tratando de arreglarlo antes de seguir. Peligroso conducir sin luz adecuada en un clima así. Muy sensato de su parte. ¿Cuánto tiempo tardó la reparación? Oh, la mayor parte de media hora, diría yo. Desde las 9 en punto hasta que escuché la bocina del autobús de las 9:15. Esa siempre es mi señal para volver a la carretera. Si consigo pasar por el pueblo antes que el autobús, no tengo que esperar en los estrechos tramos del camino. La señorita Marple asintió pensativa. ¿Y estuvo en el patio del Swan durante todo ese tiempo? Cada minuto. Tom Petty también estaba allí, limpiando después de una función en el salón de la iglesia. Me ayudó a sostener la lámpara mientras yo trabajaba. Esa noche, la señorita Marple se sentó en su jardín mientras caía el crepúsculo. Sus agujas de tejer hacían clic rítmicamente mientras repasaba en silencio lo que había aprendido.
3 personas habían dado cuentas muy específicas de su paradero durante el periodo crucial en que George Slack había muerto. Owen Fielding aseguró que estuvo reparando daños de la tormenta en los cobertizos de la finca, de 8:45 a 9:15, guiándose por las campanadas del reloj de la iglesia. Bill Tarrant juró que reparaba su lámpara Tilly en el Swan hasta que escuchó la bocina del autobús a las 9:15. Nora Fielding había permanecido en el vicariato ayudando a la señora Clement con la conserva, hasta que la música del baile comenzó a sonar, exactamente a las 9. Las 3 coartadas eran precisas, casi sospechosamente precisas. En la considerable experiencia de Miss Marple, los recuerdos auténticos de noches comunes solían ser mucho más vagos. Cuando la gente recordaba lugares y horas con tanta exactitud, normalmente era porque tenían razones para hacerlo, o porque habían ensayado bien su historia. Más intrigante aún, cada coartada dependía de un sonido específico como marcador de tiempo, las campanadas de la iglesia, la bocina del autobús, la primera pieza de la orquesta. Era casi como si alguien hubiera coreografiado cuidadosamente esos recuerdos para crear una función convincente. La señorita Marple dejó el tejido a un lado y miró el oscuro perfil del pueblo. En alguna de esas casas ordenadas, alguien sabía la verdad sobre aquella noche de verano. La pregunta era, ¿habían sido tan cuidadosos con la evidencia física que dejaron atrás? En su experiencia, las personas podían mentir con gran habilidad. Pero los objetos y las huellas tenían la costumbre de decir la verdad. A la tarde siguiente, el inspector Slack llegó a la cabaña de Miss Marple con la firmeza de un hombre que había tomado una decisión difícil. En su mano llevaba una pequeña caja forrada de terciopelo, del tipo que se utiliza para guardar reliquias apreciadas. Preguntó por el reloj de mi padre, dijo sin rodeos. Lo traje para que lo examinara. La señorita Marple le indicó con un gesto que tomara asiento. La pieza que colocó sobre la mesa era claramente antigua y bien cuidada. Su estuche mostraba el desgaste suave de muchos años de uso, y la cadena de Albert brillaba con la pátina de haber sido tocada a diario. El inspector Slack lo sostuvo con evidente reverencia. Ha sido mi posesión más preciada desde que mi padre murió, dijo en voz baja. Lo he llevado cada día durante 15 años. Marca el tiempo perfectamente, tal como lo hacía para él. La señorita Marple aceptó el reloj con delicadeza, notando su peso sólido y el intrincado grabado del estuche. Es hermoso, inspector. Su padre debió de valorarlo muchísimo. Así fue. Era suyo, y antes de él de mi abuelo. Una tradición familiar, se podría decir. La voz de Slack tenía una nota de orgullo entremezclado con dolor. Mi padre solía decir que el tiempo es lo más precioso que un hombre puede poseer, porque una vez que se gasta, nunca puede recuperarse. Miss Marple abrió el reloj con cuidado. El mecanismo estaba limpio y bien mantenido, con números romanos sobre una esfera de esmalte blanco. La cadena es interesante, observó, dejando pasar los eslabones entre sus dedos. Parece de níquel, ¿no? No plateada, como el estuche del reloj. El inspector Slack frunció el ceño. ¿Es así? Confieso que nunca había reparado en la cadena. Mi padre siempre los usaba juntos, así que supuse que eran del mismo material. Entonces, Miss Marple sacó de su bolso la pequeña llave de latón que el Dr. Haydock había encontrado en el bolsillo de la chaqueta de George Slack. La sostuvo junto al reloj, comparando ambos objetos con mirada penetrante. Inspector, ¿puedo pedirle que le dé cuerda al reloj de su padre? Slack tomó la pieza y comenzó el ritual familiar, sus dedos hallando automáticamente la corona de cuerda. Después de varios turnos, levantó la vista con una expresión perpleja. Eso es extraño, murmuró. ¿Entiende la corona, no con una llave? Siempre lo ha hecho, hasta donde yo sé. De hecho, replicó la señorita Marple, levantando la llave de latón. Sin embargo, esto se encontró en el bolsillo de tu padre esa noche. Una llave de reloj, ciertamente, pero no una que se ajuste a esta pieza de tiempo en particular. Las implicaciones de esta observación se establecieron entre ellos en un silencio incómodo. El inspector Slack miró la llave y luego el reloj de su padre, su expresión creciendo cada vez más sombría. Si había necesitado dinero con urgencia, por ejemplo, aventuró Miss Marple. La cara del inspector Slack se oscureció. Padre habría muerto de hambre antes de empeñar ese reloj. Además, estaba lo suficientemente cómodo. Su salario de la finca era regular, y tenía pocos gastos. Miss Marple se levantó y se dirigió a su escritorio, donde mantenía varios documentos y correspondencia. Puede que tenga razón, por supuesto, pero me pregunto, ¿le importaría si hiciéramos una pequeña consulta?
Mabel Finch mantiene excelentes registros de las transacciones locales. Ella podría recordar si se empeñó un reloj alrededor de ese tiempo. 20 minutos después, se encontraban en la tienda de papelería de Mabel Finch. La mujer, con su orden característico, se inclinaba sobre una colección de cajas que contenían sus registros comerciales. Aquí estamos, anunció triunfante, produciendo un libro de contabilidad delgado, encuadernado en tela azul descolorida. Junio, de hace 15 años, déjame ver. Su dedo trazó las columnas de escritura ordenada. Ah, sí, aquí está, 15 de junio. Un reloj de bolsillo de caballero, caja de plata con números romanos. Empeñado por George Slack por la suma de 2 libras y 10 chelines. El inspector Slack se quedó muy quieto. El 15. Eso fue 6 días antes de que mi padre muriera. Y aquí, continuó Mabel, pasando la página, está el registro de redención. El mismo reloj, redimido el 23 de junio, 2 días después de la muerte del pobre George. Se detuvo, ajustándose las gafas. Pago en efectivo. El silencio que siguió fue profundo. La señorita Marple casi podía escuchar las piezas del rompecabezas encajando en la mente del inspector Slack. Su padre había empeñado su amado reloj unos días antes de su muerte, pero alguien más lo había recuperado después. Owen Fielding lo redimió, dijo el inspector Slack lentamente. ¿Por qué haría tal cosa? Quizás, sugirió la señorita Marple, con calma, pensó que sería una amabilidad asegurarse de que el reloj fuera devuelto a la familia. Aunque debo decir, es curioso que nunca le haya mencionado este generoso acto. Regresaron a la cabaña de la señorita Marple en silencio reflexivo, cada uno absorbido en las implicaciones de lo que habían descubierto. Una vez sentados nuevamente en la sala de estar, la señorita Marple vertió té y colocó galletas con su eficacia habitual, aunque su mente estaba claramente ocupada con asuntos más serios. Así que el reloj que he llevado todos estos años, dijo el inspector Slack, con voz grave. El que pensé que mi padre tenía consigo cuando murió, estaba realmente en la tienda de Mabel esa noche. Lo que explica, completó suavemente la señorita Marple, porque la nota anónima preguntó por qué tu padre no estaba usando su reloj. Alguien sabía que no podía haberlo usado, porque no estaba en su poder. El inspector Slack examinó la pieza de tiempo con nuevos ojos, como si la viera por primera vez. Pero, ¿por qué Owen Fielding lo recuperaría? ¿Y por qué nunca lo mencionó, ni a mí ni a mi madre? Esas son excelentes preguntas, inspector. Aunque sospecho que la respuesta podría decirnos mucho sobre lo que realmente sucedió esa noche de verano. La señorita Marple bebió su té pensativamente. Verá, si su padre empeñó su reloj por dinero unos días antes de su muerte, debemos preguntarnos, ¿para qué necesitaba ese dinero? Y lo que es más importante, ¿esa necesidad, de alguna manera, lo llevó a su final? La llave de latón descansaba sobre la mesa entre ellos, una pequeña pero significativa evidencia que había esperado 15 años para contar su historia. A su lado, el reloj de bolsillo de George Slack marcaba constantemente, ajeno a los secretos que había ayudado a revelar. A medida que la luz de la tarde se desvanecía, la señorita Marple reflexionaba sobre la naturaleza de la verdad y la forma en que podía enterrarse bajo capas de bondad, culpa o engaño cuidadosamente construido. Alguien se había tomado un trabajo considerable para asegurarse de que el inspector Slack recibiera el reloj de su padre. Pero al hacerlo, también habían creado un sendero que conducía directamente a sí mismos. La pregunta ahora era, ¿ese sendero llevaría a un asesino, o simplemente a alguien cuya conciencia culpable había provocado un acto de generosidad equivocada? En la experiencia de Miss Marple, los dos estaban más relacionados de lo que la mayoría sospechaba. La mañana amaneció clara y brillante, con una especie de aire cristalino que sigue a una noche de lluvia suave. La señorita Marple sugirió a la señora Bantry que una caminata constitucional podría ser beneficiosa, tanto para su salud como para su comprensión de los acontecimientos recientes. La señora Bantry, que había estado siguiendo los desarrollos con agudo interés, estuvo de acuerdo. Su destino era el antiguo molino, donde la raza drenada ahora estaba expuesta al sol de la mañana como una excavación arqueológica. La señorita Marple había traído su lupa y un pequeño cuaderno, herramientas que podrían haber parecido pintorescas para algunos, pero que le habían servido bien en investigaciones anteriores. He estado pensando en lo que el doctor Haddock nos dijo, explicó mientras se acercaban al puente a pie. Sobre las marcas en el riel, que parecen correr contra el grano de la madera. Hizo una breve pausa, y añadió con suavidad. La lluvia sigue patrones naturales, ¿no? No lucha contra ellos.
La señora Bantry miró sobre el riel del puente hacia el canal vacío debajo, con una mezcla de curiosidad y aprensión. ¿Crees que algo fue arrastrado aquí?, preguntó, bajando la voz. Creo que deberíamos examinar la evidencia con más cuidado, respondió la señorita Marple con serenidad. Se colocó entonces en el punto donde la uña doblada sobresalía del riel de la mano izquierda. George Slack no era un hombre alto, ¿verdad?, preguntó pensativa. El inspector Slack mencionó que su padre era bastante corto de estatura. Sí, bastante pequeño y ordenado. Lo recuerdo bastante bien. Apenas me llegaba al hombro, afirmó la señora Bantry con un gesto de la mano. Ella midió la altura de la uña con los ojos, reflexionando. Ese miserable clavo atraparía a una persona alta a la altura del pecho. Pero, para alguien del tamaño de George, estaría a nivel de hombro. O quizá en la parte posterior del hombro, si se inclinara hacia adelante. La señorita Marple se arrodilló junto al riel, estudiando el grano de la madera con su lupa. Dolly, mira esto. ¿Ves cómo la lluvia ha dejado estos canales en la madera? Todos fluyen hacia abajo, siguiendo la pendiente natural. La señora Bantry se inclinó, observando con creciente fascinación. Sí, ya veo. Pero esta mancha oscura aquí corre horizontalmente, ¿no? Exactamente, replicó Marple con un leve brillo en los ojos. Y observe cómo está protegida por este ligero voladizo en la madera. Si esta marca hubiera sido hecha por la lluvia, se habría arrastrado hace mucho tiempo. Señaló entonces con firmeza. Pero si se hubiera arrastrado algo a lo largo de este riel, mientras la madera estaba húmeda. La señorita Marple trazó la mancha con su dedo, como si marcara un hallazgo crucial. La marca se presionaría en el grano y quedaría protegida del lavado posterior. Ambas mujeres se movieron para examinar el riel de manera más sistemática. Los ojos afilados de la señorita Marple, atentos a cada detalle, atraparon algo más. Debajo de un pequeño copo de madera que se había desprendido de la superficie, brillaba un rastro de la misma sustancia negra que habían encontrado en la chaqueta de George Slack. Pollar de arranque de nuevo, ella murmuró. Pero, ¿por qué el pulido de arranque estaría en un riel del puente?, preguntó la señora Bantry, enderezándose mientras cepillaba el polvo de sus guantes. Jane, ¿está sugiriendo que alguien arrastró al pobre George a lo largo de este pasamanos?, añadió con un dejo de incredulidad. Estoy sugiriendo que la evidencia física cuenta una historia diferente de la que hemos estado escuchando durante 15 años, respondió la señorita Marple con calma, haciendo notas cuidadosas en su pequeño libro. Se volvió hacia su amiga y, con tono reflexivo, prosiguió. Considere la secuencia de eventos. George se rasga la chaqueta en este clavo, encontramos la lágrima exactamente en la posición correcta, pero la mancha en el riel sugiere movimiento a lo largo de su longitud, no una simple captura y desgarro. Caminaron hasta el final del puente y miraron hacia atrás a lo largo de su tramo. Desde ese ángulo, el riel mostraba un patrón claro de desgaste y manchas que era invisible cuando se observaba desde arriba. Si alguien arrastrara un cuerpo a lo largo de este riel, continuó la señorita Marple pensativamente, se necesitaría una fuerza considerable, o algún tipo de ventaja mecánica. Quizás una cuerda. O un apalancamiento de algún tipo. Examinó entonces los soportes del puente con mayor atención. Pero hay otra consideración, Dolly, la lluvia. La señora Bantry frunció el ceño, perpleja. ¿Y eso? Todos han mencionado que fue una noche tormentosa, con periodos de fuertes lluvias seguidos de duchas más ligeras, explicó Marple. Lluvia que eliminaría evidencia, oscurecería sonidos, y proporcionaría una excelente razón para que alguien estuviera fuera sin parecer sospechoso. Hizo una pausa, estudiando el canal bajo ellas, y añadió. Pero la lluvia también crea patrones. Se acumula en ciertos lugares, corre en direcciones predecibles y deja sus propios rastros. Señaló la base de piedra del puente, donde los canales tallados por innumerables tormentas mostraban el flujo natural del agua. Observe cómo la lluvia se escurriría de este puente, fluiría por los soportes y se acumularía en esa depresión, cerca de las compuertas del Sille. Si alguien hubiera caído de este puente durante una tormenta, su cuerpo se habría lavado naturalmente hacia esa piscina. La voz de Marple bajó, cargada de intención. Pero George fue encontrado contra el mecanismo del Sille mismo. La señora Bantry recordó con precisión, estremeciéndose. En una posición que sugiere que fue colocado allí deliberadamente, no llevado por la corriente. La señorita Marple hizo otra nota con rapidez. Y hay algo más. La rotura de la chaqueta ocurrió cuando la tela estaba seca. ¿Cómo puedes saber eso?, preguntó Dolly, frunciendo el ceño con incredulidad.
La naturaleza de la lágrima, querida, respondió Marple con suavidad, casi didáctica. La lana húmeda se desgarra de manera diferente que la seca. La húmeda se estira y distorsiona, la seca se rasga limpiamente. Y la chaqueta de George tenía un desgarro afilado, recto, propio de una tela seca atrapada por algo rígido y arrancada con fuerza. Las implicaciones colgaron entre ellas como niebla densa. Si la chaqueta había estado seca cuando se desgarró, pero se suponía que George caminaba bajo una tormenta, entonces algo estaba muy mal con la versión aceptada. La señorita Marple se inclinó sobre la problemática uña. Usando su lupa, descubrió varias pequeñas fibras de lana oscura atrapadas en el grano de la madera, evidencia que, de algún modo, había sobrevivido a 15 años de clima. Coinciden con el color de la chaqueta de George, observó en voz baja. Pero note su posición, no solo están atrapadas en el clavo, sino que se dispersan a lo largo de varias pulgadas del riel. Eso sugiere que la tela estuvo en contacto con la madera a cierta distancia. La señora Bantry se puso pálida. Jane, estás pintando una imagen terrible. ¿Estás diciendo que George fue asesinado? La señorita Marple se enderezó lentamente, sus articulaciones protestando. Estoy diciendo que la evidencia física sugiere que George Slack no simplemente cayó en la carrera del molino durante una tormenta. Alguien quiso que pareciera así, pero cometió pequeños errores. No tuvo en cuenta los patrones de la lluvia, ni que la tela húmeda se desgarra distinto de la seca. Y, lo más significativo, no imaginó que arrastrar un cuerpo a lo largo de un riel de madera dejaría rastros capaces de sobrevivir al tiempo. Mientras regresaban al pueblo, la mente de la señorita Marple clasificaba la información reunida. La nota anónima que lo había iniciado todo. Las coartadas demasiado precisas. El reloj empeñado y redimido en secreto. Y ahora, la evidencia física que contradecía la historia de un accidente. La conclusión era escalofriante. Alguien en St. Mary Mead había asesinado a George Slack hace 15 años y había logrado disfrazarlo como accidente. Pero no había contado con la persistencia de la evidencia, ni con el ojo agudo de una anciana capaz de detectar inconsistencias. La pregunta que quedaba era, ¿cuál de los respetables ciudadanos del pueblo había cometido el crimen, y por qué? Marple sospechaba que la respuesta estaba en la intersección de 3 coartadas, las de Owen Fielding, Bill Tarrant y Nora Fleming. Coartadas que, examinadas con mayor escrutinio, podrían desmoronarse frente a la verdad de aquella tormentosa noche de verano. Por la tarde, la señorita Marple se presentó en lo que parecía una visita social a los Tarrant. En realidad, su propósito era mucho más investigativo de lo que la señora Tarrant podría imaginar. La mujer, orgullosa de su hogar bien ordenado, estaba encantada de mostrar el taller de su esposo a la visitante. Bill es muy hábil con las reparaciones, explicó animadamente. La gente le trae de todo, lámparas, arneses, incluso muebles rotos. El taller era un edificio de madera lleno del caos organizado propio de un hombre práctico. Herramientas colgaban en orden de las paredes, y varios proyectos en distintas fases ocupaban los bancos. La atención de la señorita Marple se dirigió de inmediato a una bolsa de lona que colgaba de un gancho cerca de la puerta. ¡Qué bolsa tan interesante! Parece que ha visto mucho uso, comentó con aire casual. Oh, esa es la bolsa de guerra de Bill. La trajo de Francia y todavía la usa para llevar herramientas, explicó la señora Tarrant con orgullo. Levantó la bolsa para que Marple la examinara. Es pesada, ¿no? La señorita Marple aceptó el objeto con aparente admiración, pero lo que en realidad la intrigaba era el débil, inconfundible olor a parafina impregnado en la tela. No era un aroma fresco, sino uno que había penetrado el lienzo hacía años, volviéndose parte de su esencia. Su esposo mencionó que estaba reparando una lámpara Tilly la noche en que el pobre George murió, observó Marple con voz suave. Son muy útiles, esas lámparas. Aunque confieso que nunca me ha gustado el olor a parafina. La señora Tarrant rió con indulgencia. Oh, sí. Bill siempre está trasteando con esas lámparas. No usará otra cosa para trabajar en la oscuridad. Yo sigo diciendo que las linternas eléctricas son más prácticas, pero él insiste en que no hay nada como la luz de una buena llama de parafina. Tras dejar la casa de los Tarrant, la señorita Marple se dirigió al Swan Inn, donde encontró a Tom barriendo el patio con precisión metódica. El hombre era delgado y serio, y asumía sus responsabilidades, tanto con la iglesia como con la comunidad, con la misma gravedad. Buenas tardes, Tom, lo saludó la señorita Marple calurosamente. Un patio tan ordenado que mantienes aquí. Solo estaba admirando lo limpio que se ve todo. Tom se detuvo en su barrido y tocó su gorra respetuosamente. Tarde,
señorita Marple. Trato de mantener las cosas apropiadas, aunque es una batalla constante con todos los venidos y salidos. Estoy segura de que lo es, respondió ella con una leve sonrisa. Bill Tarrant mencionó que lo ayudó con una reparación de lámparas aquí hace algunos años, la noche en que George Slack murió, creo. Tienes un recuerdo tan bueno para los detalles. La expresión de Tom se hizo pensativa. Recuerdo esa noche lo suficientemente bien. Terrible clima, y el pobre Bill luchando con ese vidrio de lámpara agrietada. Yo lo mantuve estable mientras trabajaba en ello, aunque seguía preocupado por el olor. La señorita Marple inclinó la cabeza con interés. ¿El olor? Parafina, señorita Marple. Siempre me hace marear. Lo hace. Mi difunta madre solía decir que era común usar parafina cuando las velas eran perfectamente adecuadas. Tom reanudó su barrido, luego se detuvo nuevamente. Sin embargo, lo curioso, encontré una racha de esas cosas en uno de los puentes a la mañana siguiente. Me llevó la mayor parte de una hora limpiarlo. ¿Una racha de parafina? Repitió la señorita Marple, alzando las cejas. ¡Qué curioso! ¿En qué puente? En el antiguo puente a pie del molino, señorita Marple. Justo en el poste, en el extremo del pueblo. Alguien debe haberlo cepillado con una lámpara o algo así. Tom sacudió la cabeza con desaprobación. La gente debería tener más cuidado con tales cosas. Miss Marple agradeció a Tom por su información y continuó su investigación de la tarde con una visita a las oficinas inmobiliarias, donde encontró a Owen presentando cuentas en una oficina pequeña pero bien equipada. Señorita Marple, ¿qué la trae a nuestro humilde establecimiento? Preguntó Owen, levantándose cortésmente, aunque con cierto cansancio en la voz. Confío en que no esté aquí por más preguntas sobre ese desafortunado asunto de hace 15 años. En realidad, señor Fielding, respondió ella con calma, esperaba que pudiera ayudarme a entender algo sobre los arreglos de iluminación. Usted mencionó que estaba trabajando en los cobertizos de la finca esa noche, y me preguntaba, ¿qué tipo de iluminación usó? Owen parecía perplejo por la pregunta. ¿Iluminación? Bueno, iluminación eléctrica donde está disponible, por supuesto. Los edificios principales han estado conectados durante varios años, aunque para el trabajo al aire libre, hizo una pausa, considerando. Supongo que habría usado una lámpara manual de algún tipo. Una lámpara de parafina, tal vez. Cielos, no. Se corrigió rápidamente con gesto de disgusto. No soporto el olor de esas cosas. George Slack era igual. Siempre decía que los humos de parafina le daban dolor de cabeza. Owen se acercó a un gabinete y retiró una linterna de vela maltratada. Esto es lo que uso para el trabajo al aire libre por la noche. George tenía una muy similar. Juraba por ellas, decía que daban una luz más estable que esos nuevos artilugios de parafina. Miss Marple examinó la linterna con interés. Era un objeto simple de metal y vidrio, diseñado para proteger una llama de vela del viento y la lluvia, al tiempo que proporcionaba iluminación adecuada para las tareas al aire libre. George siempre llevaba su linterna cuando caminaba por la finca de noche, continuó Owen con seriedad. Era muy particular con eso. Decía que un vigilante nocturno nunca debía ser sorprendido sin la luz adecuada. Más tarde esa tarde, al visitar a Nora Fielding, la señorita Marple hizo un descubrimiento significativo. La señora Fielding, ahora una mujer casada y respetable, pero aún conservando parte de la energía nerviosa de su juventud, estaba clasificando ropa de cama cuando la visitante llamó. ¡Tan hermoso trabajo! Admiró la señorita Marple, examinando cuidadosamente una sábana y unos manteles reparados. Tienes un gran talento para las artes domésticas. Gracias, señorita Marple. Aprendí de mi madre y luego trabajando en el pasillo. Lady Baverick insistía en los más altos estándares. Nora levantó una funda de almohada que había estado reparando. Mantengo todos mis viejos trapos y trozos de tela. Nunca se sabe cuándo podrían ser útiles. La atención de la señorita Marple fue captada por algo en la canasta de trapos, un trozo de vidrio curvo que brillaba bajo la luz de la tarde. ¡Qué fragmento tan interesante! Exclamó suavemente. ¿Eso es de una lámpara rota? Nora miró la canasta y su rostro se sonrojó ligeramente. Oh, eso. Sí, creo que es de un viejo globo de linterna. Sigo pensando que podría usarlo para algo, aunque no sé para qué. La señorita Marple levantó el fragmento de vidrio con cuidado. De hecho, era parte de un globo de linterna, pero lo notable era la sustancia que aún se adhería a su superficie, un fino recubrimiento de pulimento negro de botas,
aplicado para apagar su brillo. ¡Qué inusual!, observó con calma. Alguien ha oscurecido este vidrio deliberadamente. ¿Se usó, tal vez, durante la guerra para fines de apagón? Realmente no sabría decir, tartamudeó Nora. Lo encontré entre cosas viejas y simplemente lo guardé por costumbre. Esa noche, mientras caminaba a casa, las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. 3 tipos distintos de iluminación se habían mencionado en conexión con esa noche fatal, y este misterioso globo ennegrecido había aparecido, de alguna manera, en posesión de Nora. Un ocultamiento de luz. Un asesinato cometido bajo la tormenta. Una mente que planeó cada movimiento con peso y cautela. Más tarde, al mostrar el fragmento a varias personas del pueblo, la identificación de su origen resultó esclarecedora. La comparación con los nudos fue aún más reveladora. Cuando le pedí a Nora que me demostrara cómo aseguraría un paquete de lavandería, relató el Dr. Haddock, con voz baja y confidencial, ató un arco, un enfoque sensato, ya que debía desatarse con frecuencia. Pero sus movimientos de mano fueron muy distintivos. Trabaja con la izquierda para los nudos, aunque escribe con la derecha. Sin embargo, ninguno de esos nudos coincidía con el hallado en el cordón de botas. Esto, añadió el doctor, señalando, es lo que los hombres de carga llaman un bucle deslizante de arrastre, diseñado para mover objetos pesados a corta distancia, sin perder agarre. Miss Marple estudió el nudo deteriorado con cuidado. A pesar de su edad, el patrón distintivo era visible, complejo, endurecido bajo presión, pero fácil de aflojar al liberar la tensión. ¿Está sugiriendo que esto se usó para arrastrar a alguien?, preguntó, con la voz cargada de gravedad. Sugiero que se usó para controlar a alguien, señorita Marple. Este tipo de nudo tiene un propósito específico, mantener la tensión en una línea mientras se mueve lo que está sujeto. En este caso, se detuvo, con tono sombrío. En este caso, creo que se usó para estrangular a George Slack, y luego arrastrar su cuerpo al sille. Las palabras quedaron flotando entre ellos como una nube oscura. La señorita Marple respiró hondo y continuó su examen del cordón, observando con meticulosa calma cada traza que aún podía contener. Dr. Haddock, usted mencionó que este nudo lo usan los hombres de carga. ¿Sería común este conocimiento entre la población general? Difícilmente, respondió el médico con firmeza. Es una técnica especializada, enseñada a quienes trabajan con peso. Bill Tarrant ciertamente lo sabría, lleva 20 años en el negocio de transporte. Pero dudo que Owen Fielding hizo una pausa significativa, a pesar de su experiencia en gestión de fincas. La señorita Marple hizo notas cuidadosas en su pequeño libro. Y, sin embargo, dijo pensativa, Bill ató un simple nudo cuadrado cuando le pedí una demostración. Exactamente, asintió el Dr. Haddock con gravedad. O estaba siendo deliberadamente engañoso, o este nudo fue atado por alguien completamente distinto. El doctor reunió su evidencia con esmero, y luego añadió en tono confidencial. Hay algo más, señorita Marple. Encontré rastros de polvo de ladrillo molido en las fibras del extremo de la cola de este encaje. Polvo de ladrillo muy similar al que hallamos en la chaqueta de George. Idéntico, diría yo, la misma composición de arcilla rojiza que suele encontrarse alrededor de los edificios de la propiedad. Esas viejas estructuras no dejan de soltar fragmentos de mortero y ladrillo. La señorita Marple se levantó y se acercó a la ventana, contemplando la pacífica escena del pueblo. Su voz sonó suave, pero cargada de intención. Así que tenemos un encaje de bota usado para estrangular al pobre George, atado con un nudo que sugiere conocimientos profesionales de transporte, y además, manchado con polvo de ladrillo de los edificios de la finca. Una combinación curiosa, de hecho. Pero hay una cosa más, dijo el Dr. Haddock, acercándose a la ventana y bajando un poco la voz. Tomé la libertad de examinar varias muestras de cuerda recogidas en la aldea. Bill Tarrant guarda distintos tipos para su trabajo, Owen Fielding tiene algunas en los cobertizos de la finca, incluso Tom Petty mantiene cuerda para el cuidado de la iglesia. ¿Y qué descubrió?, preguntó la señorita Marple con interés. Las fibras de este botlase no coinciden con ninguna de esas cuerdas habituales. Esto sugiere que o bien se consiguió una cuerda distinta específicamente para este propósito, o que el nudo fue atado por alguien cuya experiencia con cuerdas procede de un ámbito completamente diferente. La señorita Marple regresó a su silla, recogió su tejido y continuó con un clic rítmico de sus agujas, reflexionando en silencio. Finalmente habló, con una calma que contrastaba con la gravedad de sus palabras. Dr. Haddock, ha sido usted muy minucioso. Pero me pregunto si podría ayudarme con una última investigación.
Ciertamente, respondió él, intrigado. ¿Qué tiene en mente? Me gustaría ver cómo cada uno de nuestros sospechosos, creo que ya debemos llamarlos así, atan nudos bajo presión. No cuando saben que están siendo observados, sino en sus tareas de rutina, cuando actúan naturalmente, sin pensar. El doctor arqueó una ceja. ¿Se refiere a observarlos subrepticiamente? Quiero decir, explicó ella con serenidad, crear circunstancias en las que necesiten atar algo rápida y espontáneamente. En mi experiencia, las personas siempre vuelven a sus hábitos más familiares cuando no intentan demostrar nada. Durante los 2 días siguientes, la señorita Marple organizó encuentros casuales. Pidió a Bill Tarrant que asegurara una puerta de jardín, observó a Owen Fielding atar unas rosas trepadoras en la finca, y siguió con atención cómo Nora Fielding embalaba ropa donada para la campaña de caridad. Los resultados fueron reveladores. Bill ataba nudos cuadrados con eficacia y siempre con la mano derecha al mando. Los de Owen eran algo más elaborados, pero en esencia similares. Nora, en cambio, confirmaba lo ya notado, prefería los nudos de lazo zurdos, aunque escribía con la derecha. Pero ninguno mostró el deslizamiento técnico presente en el botlase. Esa tarde, tomando el té, la señorita Marple comentó en voz baja a su amiga Dolly Bantry. Es casi como si alguien hubiera aprendido ese nudo en particular con el único propósito de cometer un asesinato, y nunca lo hubiese usado otra vez. Dolly abrió los ojos con incredulidad. Pero, Jane, eso es imposible. ¿Cómo podría alguien aprender una técnica tan especializada solo para una ocasión? Las agujas de la señorita Marple se detuvieron un instante. Luego, con tono más grave, respondió. A menos que, querida Dolly, lo aprendiera de alguien que ya lo sabía. Alguien que le enseñó, tal vez sin darse cuenta, exactamente lo necesario, para matar. El silencio que siguió fue inquietante. La conclusión era clara. El asesinato de George Slack no fue un acto de impulso, sino un plan cuidadosamente urdido que implicaba al menos a 2 personas. Mientras caían las sombras de la tarde, la señorita Marple se preguntó qué vecino respetable de St. Mary Mead poseía tanto la habilidad, como la fría determinación de estrangular a un hombre y luego cubrir su crimen con un elaborado engaño. La investigación tomó un giro inesperado cuando decidió verificar lo más básico de todo, las coartadas. Los sonidos que supuestamente habían marcado los tiempos de aquella noche fatal. Su primera parada fue la vicaría, donde encontró al reverendo Clemente en su estudio, rodeado de libros y registros de mantenimiento. ¿Qué registros tan meticulosos guarda usted, vicario?, observó Miss Marple, acomodándose en la silla ofrecida. Me preguntaba si podría ayudarme con una consulta histórica sobre el reloj de la iglesia. El reverendo levantó la vista, distraído, y preguntó con suavidad. ¿El reloj? Ciertamente, señorita Marple. ¿Qué aspecto le interesa? Owen Fielding mencionó el sonido de las campanas aquella noche, dijo haber escuchado el cuarto de hora mientras estaba en los cobertizos de la finca. El vicario se levantó, sacó un libro voluminoso y hojeó con cuidado. Su expresión cambió de repente, primero desconcierto, luego preocupación. Eso es muy peculiar, murmuró, ajustando las gafas. Según esta entrada, el mecanismo del reloj fue detenido para engrase el 21 de junio. Las campanas permanecieron en silencio entre las 8:50 y las 9:10 con precisión. Un peso de significado se instaló entre ambos. Miss Marple inclinó la cabeza, susurrando casi para sí. Las rutinas diarias de la gente, como confiamos en recuerdos que nunca ocurrieron realmente. Más tarde, una visita al depósito de autobuses confirmó otra revelación. El encargado, Harris, afirmó con certeza. Ese 21 de junio no hubo servicio alguno, señorita. El camino de Lower Vendôme estaba completamente inundado. Fue la primera vez en 5 años que cancelamos todos los viajes nocturnos. Miss Marple lo agradeció con solemnidad. Su corazón pesaba al regresar a St. Mary Mead. Las 3 coartadas, tan convincentes y precisas en apariencia, no eran más que fabricaciones basadas en sonidos que jamás habían existido. Esa noche, con aire tranquilo pero determinado, invitó al inspector Slack a tomar el té. En apariencia, para hablar del progreso de la investigación, en realidad, para revelarle estas devastadoras verdades. La inspectora escuchó con creciente consternación mientras desmantelaba metódicamente cada elemento de la supuesta línea de tiempo. Entonces, el reloj de la iglesia guardó silencio cuando Owen afirmó cronometrar su trabajo con sus campanas, dijo lentamente. La banda de baile comenzó 25 minutos más tarde de lo que Nora afirmó haberle escuchado,
y la bocina del autobús de Bill nunca sonó porque no había autobús. Me temo que sí, inspector, respondió la señorita Marple con serenidad. Lo que sugiere que los tres sabían que necesitaban coartadas para ese periodo de tiempo específico, y las construyeron a partir de sonidos que esperaban que ocurrieran, sin verificar que esos sonidos realmente ocurrieran. El inspector Slack guardó silencio por un largo momento, mirando a su taza de té como si pudiera contener respuestas a las preguntas que era reacio a hacer. 3 personas, señorita Marple, todas mintiendo sobre dónde estaban y qué estaban haciendo cuando mi padre murió. No necesariamente los 3 actuaban juntos, dijo ella suavemente. Pero, ciertamente, los 3 sabían más sobre esa noche de lo que han admitido. La pregunta que debemos hacernos ahora es si se estaban protegiendo, o protegiéndose mutuamente. Se levantó para rellenar la tetera, sus movimientos deliberados y tranquilizadores. En mi experiencia, inspector, cuando la gente miente sobre pequeños detalles, generalmente es para ocultar verdades más grandes. Los sonidos que afirmaron escuchar nos dicen que todos eran conscientes del tiempo esa noche, conscientes de que tendrían que dar cuenta de su paradero durante minutos específicos. Pero si no estaban donde dijeron que estaban, entonces debemos determinar dónde estaban realmente, y por qué sintieron la necesidad de ocultarlo. La señorita Marple reanudó su asiento. Sus agujas de tejer volvieron a su ritmo constante, marcando el compás de sus pensamientos. La evidencia física nos dice que su padre fue asesinado, inspector. Las falsas coartadas nos dicen quién tenía razones para temer el descubrimiento. Lo que necesitamos ahora es comprender cómo se conectan esos dos hechos. Cuando el inspector Slack se fue, la señorita Marple reflexionó sobre la curiosa naturaleza de la verdad y el engaño en las pequeñas comunidades. En St. Mary Mead, donde todos conocían los asuntos de los demás, se requería una planificación considerable para estar en algún lugar sin ser observado. El hecho de que 3 personas lo hubieran logrado simultáneamente sugería una notable coincidencia, o una coordinación cuidadosa. Ninguna de las posibilidades ofrecía mucho consuelo al considerar lo que podría traer la mañana. Al día siguiente, la señorita Marple se sentó en su jardín en una fresca mañana de otoño. Su canasta de tejer descansaba a su lado, pero sus manos permanecían inactivas mientras contemplaba el patrón que había surgido de semanas de cuidadosa investigación. Como un complejo trabajo de encaje, cada hilo de evidencia debía ser examinado individualmente antes de comprender el diseño completo. El sonido de pasos en la grava anunció la llegada de Sir Henry Clinting, quien había conducido desde Londres a petición suya. Su distinguida figura y su porte oficial traían consigo el peso de la autoridad de Scotland Yard, aunque se acercó a la cabaña con la calidez de un viejo amigo. Mi querida señorita Marple, la saludó calurosamente, instalándose en la silla del jardín que ella le indicó. Su carta sugería que había llegado a algunas conclusiones sobre este desafortunado asunto. Creo que sí, Sir Henry, respondió ella con calma, aunque con gravedad en la voz. Aunque confieso que la imagen completa está bastante más enredada de lo que uno podría esperar. La señorita Marple sirvió el té del servicio que había preparado. Sus movimientos eran precisos, pese a lo sombrío de sus pensamientos. Esto involucra codicia, desesperación, y las terribles longitudes a las que la gente común puede llegar cuando se convence de que es lo mejor. Su voz adquirió un tono firme, cargado de autoridad. Cupones y suministros de racionamiento desaparecieron de las tiendas de la finca, donde Owen Fielding tenía acceso y responsabilidad. George, en sus rondas nocturnas, observó a Owen retirando artículos que deberían haber llegado a destinatarios legítimos. Cuando lo enfrentó, Owen intentó comprar su silencio. Sir Henry se inclinó hacia adelante, intrigado. De ahí el dinero que George obtuvo empeñando su reloj. Precisamente. Pero George Slack era un hombre honesto, y su conciencia no le permitiría aceptar sobornos mientras otros necesitaban desesperadamente esos suministros. Le dijo a Owen que informaría el asunto a las autoridades. La señorita Marple hizo una pausa, sorbiendo un poco de té mientras ordenaba sus pensamientos. Esa decisión selló su destino. ¿Crees que Owen Fielding lo asesinó?, preguntó Sir Henry, con el ceño fruncido. Owen inició los eventos que llevaron al asesinato, respondió ella con serenidad, pero carecía de la fuerza física y el conocimiento técnico para llevarlo a cabo solo. Recurrió a Bill Tarrant, cuyo negocio de transporte le proporcionó tanto los medios como la experiencia para mover un cuerpo y organizar un accidente. La señorita Marple se levantó y caminó hacia la puerta del jardín, mirando hacia el antiguo molino donde la tragedia se había consumado. El plan era relativamente simple, aunque defectuoso en la ejecución.
Interceptarían a George durante su caminata, lo estrangularían con un cordón de bota usando el nudo especializado de Bill, y luego arrastrarían el cuerpo al molino, acomodándolo para sugerir una caída accidental. Sir Henry asintió lentamente. ¿Y el papel de Nora Fielding? Nora fue cómplice de Owen en el robo original, respondió Miss Marple con un dejo de tristeza en la voz. Usaba su posición de ama de llaves para identificar artículos valiosos y facilitar su desaparición. Pero más que eso, estaba enamorada de Owen, pese a que él ya estaba casado. La señorita Marple inspiró hondo antes de continuar. Cuando se planeó el asesinato, ella brindó asistencia crucial. Fue ella quien obtuvo la linterna de George. ¿Cómo podría haberlo hecho? Interrumpió Sir Henry, sorprendido. George siempre llevaba su linterna en sus rondas nocturnas. Esa noche, explicó ella pausadamente, Nora lo encontró antes de que llegara al punto donde Owen y Bill lo esperaban. Lo convenció de prestarle la linterna, quizá alegando necesitar luz para una tarea urgente en el pasillo. Una vez en sus manos, oscureció el vidrio con betún de botas y la usó para señalar a los demás cuando George se acercaba. Se detuvo un instante, su rostro sombrío. Verá, necesitaban asegurarse de que George estuviera solo y desprevenido al momento del ataque. La linterna sirvió como medio de comunicación, y como un truco para confundirlo. En la oscuridad y la lluvia, no habría comprendido el peligro hasta que fue demasiado tarde. Sir Henry frunció el ceño con severidad. Pero semejante plan, debía dejar rastros. De hecho, los dejó, asintió la señorita Marple. Aunque confiaban en que 15 años serían suficientes para borrar las huellas, cometieron varios errores fatales. Consultó su cuaderno con calma. Primero, no previeron que el reloj de la iglesia se detendría por mantenimiento, arruinando la coartada de Owen. Segundo, no calcularon que el baile en el salón comenzaría tarde, invalidando la línea de tiempo de Nora. Y tercero, no contaron con que el servicio de autobuses se cancelara por las inundaciones, dejando a Bill sin su supuesto marcador de tiempo. Sir Henry tomaba notas con rapidez en su libreta. Y la evidencia física. Exacto. La chaqueta desgarrada cuando arrastraron el cuerpo de George a lo largo del riel del puente, la uña doblada que atrapó la tela, el polvo de ladrillo en las botas y ropa de Owen, la mancha de parafina en el poste del puente, proveniente de la lámpara de Bill, todo confirma lo ocurrido. La señorita Marple guardó silencio un instante, dejando que el peso de sus palabras llenara el aire. Lo más condenatorio de todo, no pudieron deshacerse del globo de linterna ennegrecido de George, que Nora mantuvo como una especie de pausa breve, memento horrible. Y la culpa de Owen lo llevó a redimir secretamente el reloj de George y asegurarse de que llegara a la familia. Voz grave, un gesto de conciencia que creó un sendero directamente hacia él. Mencionaste que el botlase estaba cortado, no roto. Sí. Lo cortaron después de estrangular a George para quitarlo de su cuello. Luego intentaron deshacerse de él en la carrera del molino, pero subestimaron lo bien conservado que permanecería en el agua fría y el limo. La voz de la señorita Marple se endureció ligeramente. Todavía tenía rastros de polvo de ladrillo de la ropa de Owen, y el nudo distintivo que Bill había enseñado a Nora a atar con el propósito de controlar y arrastrar a su víctima. Pausa reflexiva. Sir Henry cerró su cuaderno y consideró a la señorita Marple con obvia admiración. Un pedazo de detección exhaustivo, mi querida dama. Pero dime, ¿qué llevó a alguien a enviar esa nota anónima después de todos estos años? La señorita Marple sonrió con tristeza. Conciencia, Sir Henry. 15 años de vivir con el conocimiento de lo que habían hecho, viendo al inspector Slack honrar la memoria de su padre diariamente, viendo el dolor que nunca se desvaneció de sus ojos. Uno de ellos, voz suave, sospecho que Nora, finalmente no pudo soportar la carga. Ella envió la nota para exponerse a sí misma. La envió para forzar la verdad a la luz, sabiendo que una vez que se hicieran preguntas, la mentira cuidadosamente construida se desmoronaría inevitablemente. Tono bajo, solemne. A veces, Sir Henry, el peso de la culpa se vuelve demasiado grande para soportar, incluso cuando el descubrimiento significa ruina. Como si respondiera a su conversación, el inspector Slack apareció en la puerta del jardín. Su rostro llevaba las marcas de un hombre que había pasado noches de insomnio enfrentando verdades terribles sobre personas que había conocido y en quienes había confiado durante años. Señorita Marple, dijo en voz baja. Creo que es hora de hacer los arrestos. La Morning Room de Gossington Hall nunca había organizado una reunión como esta. Slack se sentó rígidamente en posición vertical en una silla de respaldo tallada en piedra, guardó silencio, aunque su porte militar sugería la preparación para cualquier desenlace desagradable.
La señorita Marple habló con serenidad. Porque la verdad tiene una naturaleza persistente. Puede estar enterrada, disfrazada o olvidada, pero tiende a resurgir cuando menos se espera, como las flores de primavera que empujan a través de la tierra de invierno. Ella sostuvo la llave de reloj de latón que había comenzado su investigación. Este pequeño objeto ha esperado 15 años para revelar su secreto. Pertenecía a un reloj de bolsillo que fue empeñado 6 días antes de la muerte de George Slack. Pausa enfática. Empeñado porque George necesitaba fondos inmediatos para mantener a su familia mientras buscaba un nuevo empleo. La cara de Owen Fielding se había ensombrecido, pero permaneció en silencio. George descubrió que alguien estaba robando sistemáticamente las raciones en tiempos de guerra de las tiendas inmobiliarias, suministros destinados a los miembros más vulnerables de nuestra comunidad. Cuando se enfrentó al ladrón, le ofrecieron dinero para permanecer en silencio. Pero, siendo un hombre honesto, se negó y amenazó con informar el asunto a las autoridades. La señorita Marple se movió para respaldar la silla de Nora. Pero George no estaba tratando con un solo criminal. El robo requería un conocimiento interno del inventario y los horarios de la finca, conocimiento que poseía la ama de llaves. También requirió a alguien con autoridad para eliminar artículos sin sospecha inmediata, autoridad en poder del gerente de bienes. La compostura de Nora finalmente se rompió. Voz temblorosa. Nunca quisimos que nadie fuera herido, fue solo algunas cosas adicionales aquí y allá, cosas que la gente no extrañaría. Y cuando se descubrieron esas pocas cosas adicionales, ayudó a planear el asesinato de George, intervino Sir Henry con precisión fría. La señorita Marple continuó. El plan en sí era elaborado, pero finalmente defectuoso. Ustedes esperaron a George durante su caminata nocturna, lo mataron y organizaron la escena para sugerir un ahogamiento accidental. Bill Tarrant levantó la vista con ojos apagados. Luchó más fuerte de lo que esperábamos. Al principio solo queríamos asustarlo, hacerle ver la razón, pero cuando comenzó a gritar. Usaste el botlase como una ligadura para silenciarlo, dijo el Dr. Haddock sombríamente. La fractura del yoides muestra una fuerza considerable. La señorita Marple sostuvo el globo de linterna ennegrecido. El papel de Nora fue crucial para el engaño. Ella obtuvo la linterna de George, ennegreció el vidrio y la convirtió en una lámpara de señal. Eso permitió a los conspiradores coordinar su ataque y asegurarse de que George estuviera aislado. El inspector Slack murmuró apenas audible. Y luego arrastraron su cuerpo a lo largo del riel del puente, dejando la mancha que descubrimos y rasgando su chaqueta sobre la uña doblada. Después lo dejaron caer en las compuertas del Sil para simular una caída accidental. El tono de la señorita Marple se volvió más severo. Pero su mayor error fue la construcción de coartadas basadas en los sonidos que esperaban escuchar, sin verificar si esos sonidos realmente ocurrieron. Se giró para enfrentar a los 3 conspiradores directamente. El reloj de la iglesia fue detenido para mantenimiento durante el periodo crucial, haciendo imposible la línea de tiempo afirmada de Owen. La banda de baile comenzó 25 minutos tarde, contradiciendo la historia de Nora. Y el servicio de autobuses se canceló por completo debido a las inundaciones, por lo que Bill no pudo haber escuchado la bocina que afirmó. Owen finalmente habló, su voz hueca por la derrota. Construimos esas coartadas de antemano, basándonos en el horario habitual de los eventos. No podíamos haber sabido sobre las fallas y retrasos mecánicos. No, respondió la señorita Marple con tristeza. Pero las personas honestas habrían recordado lo que realmente sucedió, no lo que esperaban que sucediera. Tus falsos recuerdos traicionaron la premeditación detrás de la muerte de George. Sir Henry se puso de pie y asintió con la cabeza al inspector Slack, quien se levantó con un esfuerzo visible y alcanzó sus esposas. El proceso formal de arresto tenía una cualidad de ensueño en el entorno gentil de la Morning Room de Bantry. Owen Fielding, la voz del inspector Slack tembló con 15 años de dolor y traición. Te arresto por el asesinato de mi padre, George Slack. William Tarrant, te arresto por conspiración para cometer asesinato y por ayudar en la disposición de un cuerpo. Nora Fielding, te arresto por conspiración para cometer asesinato y por pervertir el curso de la justicia. Pausa solemne. A medida que se leyeron las advertencias formales y se hicieron los arreglos para el transporte al tribunal del condado, la señorita Marple se encontró pensando en la terrible aritmética del crimen, como los pequeños actos de deshonestidad podían multiplicarse en algo monstruoso cuando el miedo y la desesperación entraban en la ecuación. El robo de raciones de Owen había sido motivado por deudas de juego y un estilo de vida más allá de sus medios legítimos.
La participación de Nora había crecido a partir del enamoramiento y de la desesperada esperanza de que Owen dejara a su esposa. La participación de Bill, en cambio, se había comprado con dinero y con la promesa de contratos de transporte regulares del patrimonio. Pero fueron las consecuencias las que revelaron la medida más verdadera de sus caracteres. Voz grave, reflexiva. Owen había vivido 15 años con el conocimiento de que el hijo de un hombre inocente llevaba el mismo reloj que su padre había protegido con la vida. La culpa lo había consumido como ácido, hasta llevarlo a redimir en secreto aquella pieza de tiempo en un inútil gesto de expiación. Nora había mantenido el globo de linterna ennegrecido como un sombrío recordatorio de su participación, incapaz de deshacerse de él, pero igualmente incapaz de olvidar lo que representaba. Y Bill había seguido utilizando los nudos slip y trail que habían hecho posible el asesinato. La técnica se había arraigado tanto en su trabajo diario que terminó demostrándola inconscientemente al Dr. Oak. Pausa breve. Cuando concluyó el último negocio oficial y los conspiradores fueron llevados, el inspector Slack se acercó a la señorita Marple con una dificultad obvia. Su rostro mostraba la tensión de un hombre que se había visto obligado a enfrentar los peores aspectos de la naturaleza humana en su búsqueda de justicia para su padre. Señorita Marple, dijo formalmente, pero luego se detuvo, luchando con palabras que parecían no tener expresión adecuada. Ella colocó una mano suave en su manga. Su padre era un hombre honesto, inspector. Murió porque no comprometería sus principios, incluso cuando fue amenazado con la violencia. Eso, no es una tragedia. Voz cálida, firme, ese es un legado para ser honrado. Slack se enderezó ligeramente, parte de la terrible tensión abandonó sus hombros. Me ha devuelto la verdad, señorita Marple. Después de 15 años creyendo que murió por descuido o por mala suerte, ahora sé que murió por su integridad. No yo, inspector, la señorita Marple lo corrigió suavemente. Los hábitos y el carácter de su padre revelaron la verdad. Los hombres honestos son terriblemente predecibles en su bondad, y esa previsibilidad se convirtió en el hilo que desentrañó el engaño de su asesino. Pausa melancólica. Más tarde, mientras caminaba a casa por el pueblo esa noche, la señorita Marple se detuvo en el Old Mill Bridge, donde los trabajadores ya habían comenzado a llenar la carrera de la fábrica con agua dulce. Pronto, el canal volvería a ser claro, y los niños volverían a hacer flotar botes de papel bajo las antiguas piedras. Generaciones inocentes, libres de aquel conocimiento culpable.